Cada mañana, cuando giro la llave de bronce en la cerradura centenaria de Joyería Santa María, siento que no solo abro una tienda, descorro el velo del tiempo. El aroma a terciopelo antiguo y plata pulida me envuelve como un abrazo familiar, y por un instante juraría que escucho los pasos de mi bisabuelo Joaquín resonando sobre estas mismas baldosas de mármol veteado. Me llamo Carmen Santamaría y tengo 52 años. Soy la cuarta generación al frente de esta joyería en la calle Serrano, donde el corazón de Madrid late entre escaparates de cristal y promesas de eternidad engarzadas en oro. Dicen que los diamantes son para siempre, pero yo sé que es la memoria la que verdaderamente no perece, la que se transmite de padres a hijos como el más valioso de los legados. Mi bisabuelo Joaquín abrió estas puertas en 1874, cuando Madrid era otra ciudad y España otro país. Era un hombre menudo de manos prodigiosas, capaz de tallar una lágrima en un diamante o de capturar el sol del mediodía en un topacio. Había aprendido el oficio en París, en los talleres del Palais Royal, y regresó con la cabeza llena de sueños y un baúl repleto de herramientas que aún conservamos en el sótano. Su primera clienta fue doña Esperanza de Borbón, quien le encargó un broche de esmeraldas para su sobrina. Aquel broche le abrió las puertas de la aristocracia madrileña. El abuelo Manuel heredó no solo el negocio, sino también las manos mágicas. Fue él quien creó nuestra joya más preciada, el Corazón de Madrid, un collar de rubíes birmanos engarzados en platino, que la reina María Cristina le encargó en secreto para lucir en la boda de su hijo Alfonso XIII. 36 rubíes como gotas de sangre real, unidos por eslabones que parecían latir con luz propia. El abuelo tardó 6 meses en completarlo, trabajando solo de noche para mantener el secreto. Cuando la reina lo vio terminado, dicen que lloró de emoción. Nunca llegó a lucirlo. La historia dio un vuelco antes de la boda, pero nos lo devolvió con una nota. Guárdenlo para cuando Madrid vuelva a necesitar belleza. Mi padre, Ramón, fue quien transformó el taller artesano en una empresa moderna sin perder el alma antigua. Recuerdo verle inclinado sobre su mesa de trabajo, la lupa de relojero como un tercer ojo en la frente, mientras me explicaba que cada gema tenía su propia personalidad. «Mira, Carmencita», me decía señalando un zafiro. «Esta piedra ha viajado desde Ceilán, ha visto más mundo que tú y yo juntos. Merece respeto». Fue él quien me enseñó que una joyería no vende solo alhajas. Custodia historias, promesas, reconciliaciones. Había planeado mi vida de otra manera. Estudié administración de empresas pensando en trabajar en una multinacional, vestir trajes de chaqueta impecables y viajar por el mundo cerrando acuerdos millonarios. Pero la vida, como los mejores diseños de joyería, rara vez sigue los bocetos iniciales. Me casé con Alberto a los 24, tuve a Miguel a los 25 y a Elena a los 27. Y cuando mi padre enfermó, no dudé ni un segundo. Mi lugar estaba aquí, entre estas paredes que habían visto nacer a 4 generaciones de Santa María. Alberto me apoyó desde el primer día. Era arquitecto, un hombre de planos y estructuras, pero entendía la poesía de las piedras preciosas. «Tú construyes sueños», me decía. «Yo solo levanto edificios». Juntos modernizamos el negocio sin traicionar su esencia. Instalamos nuevas vitrinas de seguridad que parecían invisibles. Informatizamos el inventario respetando los libros de registro escritos a mano. Creamos una página web que mostraba nuestras piezas como lo que eran, obras de arte con alma. Y entonces, hace 3 años, una mañana de abril que comenzó como todas las demás, Alberto no se despertó. Un infarto fulminante, dijeron los médicos. 49 años, una vida por delante, y se fue sin despedirse, como quien sale un momento a comprar el periódico. El mundo se detuvo. Durante semanas no pude entrar en la joyería. Las piedras preciosas me parecían burlas crueles. ¿De qué servía tanta belleza si no podía devolverme a Alberto? Fue mi madre,
doña Pilar, con sus 82 años a cuestas y la sabiduría de quien ha enterrado a un marido y sobrevivido, quien me sacó del pozo. Los muertos no quieren nuestra parálisis, me dijo una tarde mientras tomábamos café en la trastienda. Quieren que sigamos grillando por ellos. Y tenía razón. Miguel estaba en tercero de medicina, Elena empezaba derecho. Necesitaban ver que su madre no era solo una viuda, era una Santa María, y los Santa María no nos rendimos. Poco a poco recuperé el ritmo. Llegaba a las 8:30 cada mañana, media hora antes de abrir al público. Me gustaba ese tiempo de silencio, cuando la luz del sol naciente se filtraba por los escaparates y hacía danzar arcoíris sobre las paredes. Revisaba el correo, comprobaba los encargos pendientes, charlaba con Esperanza, nuestra empleada más antigua, que llevaba 30 años con nosotros y conocía a cada cliente por su nombre y sus preferencias. La rutina me salvó. Los lunes, reunión con Diego Montero, nuestro gerente de ventas, para revisar las cifras de la semana anterior. Los martes, visita de los proveedores de gemas. Los miércoles, diseño de piezas nuevas con Carlos, nuestro joyero principal, que había aprendido el oficio con mi padre. Los jueves, papeleo y gestiones bancarias. Los viernes, atención personalizada a clientes especiales. Y los sábados, el día de más ajetreo, cuando las parejas venían a elegir alianzas y los enamorados a buscar el anillo perfecto. Teníamos 6 empleados fijos: Esperanza en ventas, Carlos y su ayudante Luis en el taller, Rosa en limpieza y mantenimiento, Diego en gerencia y Amparo en contabilidad. Una familia extendida que había llorado conmigo la muerte de Alberto y celebrado cada pequeña victoria en estos 3 años de reconstrucción. También contábamos con Rafael Herrero, el vigilante nocturno del edificio, un hombre discreto que hacía su ronda cada noche y al que apenas veía más que para darle los buenos días cuando coincidíamos en el cambio de turno. Todo parecía haber encontrado su cauce hasta aquella mañana de octubre, en que Amparo entró en mi despacho con cara de preocupación. Llevaba en la mano un fajo de facturas y las fue depositando sobre mi mesa como quien extiende una mala mano de cartas. «Carmen, tenemos un problema», dijo, y supe por su tono que no era una minucia. Estas facturas de proveedores llevan meses sin pagar. ¿Cómo que sin pagar? Me incorporé en la silla. Siempre pagamos religiosamente a los 30 días. Por eso no lo entiendo. Según nuestros registros, estos pagos se hicieron. Tengo las órdenes de transferencia firmadas por Diego, pero los proveedores insisten en que no han recibido nada. Cogí los papeles con manos que, de pronto, me temblaban ligeramente. Eran facturas importantes. Suministros Gemológicos Vargas, nuestro principal proveedor de diamantes. Metales Preciosos Hernández, que nos servía el oro y la plata. Industrias Rus, de donde venían nuestros rubíes y zafiros. En total, casi 200.000 euros en pagos pendientes. Tiene que ser un error del banco, dije, aunque algo en mi interior, ese instinto que se afina con los años, me susurraba que no era tan simple. Ya lo he comprobado. Amparo negó con la cabeza. Las transferencias salieron de nuestra cuenta. El dinero se fue, Carmen, pero nunca llegó a su destino. El despacho, mi refugio de caoba y terciopelo verde, pareció encoger a mi alrededor. Por la ventana veía la calle Serrano desperezándose, los primeros clientes del día mirando nuestros escaparates, ajenos al pequeño terremoto que acababa de sacudir los cimientos de Joyería Santa María. «Llama a Diego», ordené con una calma que no sentía. «Y que venga con todos los registros de pagos de los últimos 6 meses. Vamos a llegar al fondo de esto». Mientras Amparo salía presurosa, me quedé sola con aquellas facturas impagas, preguntándome cómo era posible que el dinero simplemente se hubiera evaporado. En el mundo de las joyas, donde cada piedra tiene su certificado y cada gramo de oro su registro, nada desaparece sin dejar rastro. Y sin embargo, allí estaba la evidencia. 200.000 euros se habían desvanecido como el rocío de la mañana. Miré el retrato de mi padre que colgaba sobre la chimenea apagada.
Sus ojos parecían preguntarme qué iba a hacer para proteger el legado de los Santamaría. Y por primera vez desde la muerte de Alberto, sentí miedo. No el miedo paralizante del duelo, sino el miedo afilado de quien intuye que se aproxima una tormenta y no sabe si la casa resistirá sus embates. El corazón de Madrid brillaba en su vitrina especial, los rubíes como ascuas eternas bajo la luz halógena. La joya que había sobrevivido a una guerra civil, a 2 repúblicas y a una dictadura, me observaba con sus 36 ojos escarlata. Y me pregunté, con un escalofrío que me recorrió como una corriente eléctrica, si yo sería la Santamaría, que perdería lo que 4 generaciones habían construido. No podía saberlo entonces, pero aquellas facturas impagadas eran solo el primer eslabón de una cadena que amenazaría con estrangular todo lo que amaba. El legado de los Santamaría estaba a punto de enfrentar su prueba más dura, y yo, Carmen Santamaría, viuda, madre, guardiana de un siglo y medio de historia engarzada en oro y piedras preciosas, tendría que decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salvarlo. El martes siguiente amaneció gris, como si Madrid se hubiera envuelto en una manta de plomo. Mientras preparaba café en la trastienda, repasaba mentalmente las explicaciones que Diego me había dado sobre las transferencias perdidas. Un error informático, había dicho, mostrándome pantallazos que yo no terminaba de comprender. Ya está solucionado. Pero algo en su forma de evitar mi mirada, en cómo tamborileaba con los dedos sobre la mesa mientras hablaba, me dejó un regusto amargo que ni el mejor café podía disimular. A las 10 en punto sonó el timbre de la puerta. Era Teresa, mi prima, impecable como siempre en su traje de chaqueta color crema y su bolso de loewe. Teresa era 2 años mayor que yo y había heredado el 20% de la joyería cuando murió el tío Eduardo, hermano menor de mi padre. Durante años, su participación había sido meramente testimonial. Cobraba sus dividendos puntuales y aparecía en las juntas de socios para asentir a todo lo que yo proponía. Carmen, querida, me besó en ambas mejillas, dejando su perfume francés flotando en el aire. ¿Podemos hablar en privado? La conduje a mi despacho con esa sensación de quien camina hacia el dentista, sabiendo que lo que viene no será agradable. Teresa se sentó con estudiada elegancia, cruzó las piernas y me miró con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Voy a ir al grano», dijo, y supe que las malas noticias viajan siempre en línea recta. He recibido una oferta de Goldstein & Associates. Quieren comprar joyería Santamaría. Goldstein & Associates, la cadena internacional que había engullido la mitad de las joyerías tradicionales de Europa, convirtiéndolas en franquicias sin alma, donde un diamante de Amberes era indistinguible de otro de Tel Aviv. No está en venta, respondí con la misma economía de palabras. Todo está en venta al precio adecuado. Teresa abrió su bolso y extrajo una carpeta de cuero. Están ofreciendo 12 millones de euros. Cash, sin condiciones. No. Carmen, por favor, sé razonable. Con tu 60% te corresponderían más de 7 millones. Podrías retirarte, viajar, disfrutar de tus hijos. Esta joyería es nuestra historia, Teresa. No es solo un negocio, es un museo. Me interrumpió, y por primera vez vi un destello de dureza en sus ojos castaños. Carmen, los tiempos han cambiado. La gente ya no valora el trabajo artesanal. Quieren precios bajos, diseños modernos, comprar por Internet. Goldstein puede darles eso. ¿Y qué pasa con el corazón de Madrid? ¿También tiene precio? Teresa suspiró como quien le explica algo obvio a un niño terco. El collar podría ir a un museo. El Reina Sofía estaría encantado de tenerlo. Sería una donación preciosa. Desgravaríamos impuestos. Me levanté de la silla. Necesitaba poner distancia física entre nosotros. La respuesta es no, Teresa. No voy a vender. No voy a traicionar 4 generaciones de Santamaría por un cheque, por muy generoso que sea.
¿Traicionar? Se levantó ella también, y ahora sí, la máscara de cordialidad cayó por completo. ¿Sabes lo que es una traición? Es aferrarse a un negocio que se hunde, mientras tu familia podría estar asegurada de por vida. Piensa en tus hijos, Carmen. Precisamente porque pienso en ellos, no vendo. Esta joyería es su herencia, su historia, sus raíces. Teresa recogió su bolso con movimientos bruscos. Eres tan cabezota como tu padre. Él también rechazó ofertas en su momento. ¿Y para qué? Para morirse encadenado a este lugar. Mi padre murió feliz, rodeado de lo que amaba. Tu padre murió pobre, Carmen. Con prestigio, sí, con historia, claro, pero pobre. Y tú vas por el mismo camino. Salió dando un portazo que hizo tintinear las arañas de cristal. Me quedé sola, mirando por la ventana cómo Teresa se alejaba taconeando furiosa sobre los adoquines húmedos. ¿Pobre? Mi padre nunca fue rico en dinero, cierto, pero tenía algo que Teresa nunca entendería. La riqueza de saber que cada mañana abría las puertas a algo más grande que él mismo. El resto del día transcurrió en una neblina de normalidad aparente. Atendí a una pareja joven que buscaba alianzas. Ayudé a un caballero mayor a elegir un broche para el cumpleaños de su esposa. Revisé los diseños nuevos que Carlos había preparado. Pero mi mente volvía una y otra vez a la conversación con Teresa. ¿Y si tenía razón? ¿Y si estaba siendo una necia romántica aferrada a un pasado que ya nadie valoraba? Fue entonces cuando noté el primer error de Diego. Estaba revisando las ventas del día, cuando vi que había registrado mal un collar de perlas de Tahití. En lugar de 3.800 euros, había puesto 380. Un cero de menos que casi nos cuesta una pieza valorada. Diego, ¿puedes venir un momento? Entró en mi despacho, con esa sonrisa profesional que había perfeccionado en sus 15 años con nosotros. Pero había algo diferente. Sudaba a pesar del aire acondicionado, y sus manos, generalmente firmes, temblaban ligeramente. ¿Sí, Carmen? Le mostré el error. Su cara perdió color. Dios, lo siento muchísimo. No sé cómo... Es que últimamente no duermo bien. Mi mujer está enferma y... ¿Gemma está enferma? ¿Por qué no me lo habías dicho? No quería preocuparte con todo lo que tienes encima. Es solo una gripe fuerte, pero ya sabes, con los niños pequeños las noches son complicadas. Le di el resto del día libre a pesar de sus protestas. Mientras recogía sus cosas, noté que miraba constantemente su móvil, como esperando una llamada urgente. Otro campanillazo de alarma en mi cabeza, pero lo dejé pasar. Todos tenemos días malos, me dije. A las 6 cerré la joyería, y en lugar de irme a casa, conduje hasta Chamberí, donde vivía mi madre. Necesitaba su consejo, esa sabiduría destilada de 82 años de ver la vida pasar. La encontré en su salón, haciendo punto mientras veía el telediario. La casa olía a cera de muebles y a ese perfume de violetas que había usado toda la vida. Me senté a su lado y sin preámbulos le conté todo. Las facturas, la oferta de Teresa, los errores de Diego. Mamá dejó las agujas en su regazo y me miró con esos ojos que habían visto la guerra civil, la posguerra, la transición y todas las tormentas personales de nuestra familia. ¿Sabes qué me dijo tu padre antes de morir? Su voz era suave pero firme. Me dijo, Pilar, la joyería no es nuestra. Solo somos sus guardianes temporales. Un día Carmen tendrá que decidir si pasa la antorcha o deja que se apague. ¿Y qué crees que debo hacer? Yo no puedo decírtelo, hija. Pero sí te diré esto. En 1939, cuando Madrid era una ciudad hambrienta y rota, tu abuelo pudo haber vendido el negocio a unos suizos que ofrecían una fortuna. ¿Sabes qué hizo? Empeñó hasta su alianza de boda para pagar a los empleados. Comimos pan duro durante meses, pero la joyería sobrevivió. Y cuando la ciudad se recuperó, nosotros estábamos ahí, esperándola.
Me tomó la mano, sus dedos frágiles pero sorprendentemente cálidos. Las tormentas pasan, Carmen. Lo que importa es tener raíces lo bastante profundas para no ser arrancados. Salí de casa de mi madre fortalecida pero exhausta. Había anochecido y una lluvia fina barnizaba las calles. Decidí volver a la joyería a recoger unos papeles que había olvidado. Las calles del centro estaban casi desiertas, solo algunos paraguas apresurados y el resplandor amarillento de las farolas reflejándose en el asfalto mojado. Cuando llegué, vi luz en la planta baja. Por un momento el corazón me dio un vuelco, pero entonces recordé. Rafael, el vigilante nocturno, estaría haciendo su ronda. Usé mi llave y entré llamándolo para no asustarlo. «Rafael, soy Carmen Santamaría». Lo encontré en el almacén, linterna en mano, revisando las ventanas. Era un hombre de unos 48 años, de complexión delgada pero fibrosa, con el pelo gris prematuramente encanecido y unos ojos azules que parecían haber visto demasiado. «Buenas noches, señora Santamaría. No esperaba verla tan tarde. Vine a buscar unos documentos. ¿Todo en orden?» Dudó un momento antes de responder. «Hay algo que quizás debería ver». Me condujo hasta la zona donde guardábamos las piezas de menor valor, bisutería fina y plata. Señaló las estanterías con su linterna. «Llevo 5 años haciendo esta ronda y conozco cada pieza de memoria. Faltan cosas, no muchas, pero faltan». Me acerqué a mirar. Tenía razón. Había huecos donde antes había pulseras de plata, espacios vacíos en la sección de pendientes de diseño. «¿Desde cuándo lo notaste?» «Hace unas 3 semanas empecé a ver los primeros huecos. Al principio pensé que sería por ventas, pero los espacios no se rellenan. Y mire esto». Señaló el libro de registro que usábamos para control manual. Las últimas anotaciones son de hace un mes. Un escalofrío me recorrió que nada tenía que ver con la humedad de la noche. Alguien estaba robando. No las piezas grandes, esas estaban demasiado controladas, sino las pequeñas, las que podían pasar desapercibidas, las que sumadas podían representar miles de euros. ¿Se lo has dicho a alguien más? No, señora. Mi trabajo es vigilar e informar a la dirección. Por eso se lo digo a usted. Le agradecí y le pedí discreción absoluta. Mientras recogía los papeles que había venido a buscar, mi mente trabajaba a toda velocidad. Las facturas sin pagar, los errores de Diego, las piezas que faltaban, la insistencia de Teresa. Las piezas del rompecabezas empezaban a formar una imagen que no me gustaba nada. De vuelta en casa, con mis hijos ya dormidos, me serví una copa de vino y me senté en el salón a oscuras. Por la ventana veía las luces de Madrid, esa ciudad que nunca duerme del todo, como las preocupaciones de una viuda que de pronto se ve navegando en aguas que no reconoce. El retrato de Alberto me miraba desde la repisa de la chimenea. «¿Qué harías tú?», le pregunté en silencio. Pero los muertos no dan consejos, solo nos miran con esa serenidad imposible de las fotografías, recordándonos que un día nosotros también seremos solo imagen y memoria. Esa noche dormí mal. Soñé con el corazón de Madrid, pero en mi sueño los rubíes se convertían en gotas de sangre que manchaban mis manos, mientras Teresa reía y Diego contaba billetes en una esquina. Me desperté sudando, con la certeza de que la tormenta que se avecinaba era más negra de lo que había imaginado. Y tenía razón, porque lo que descubriría el lunes siguiente haría que todos estos problemas parecieran simples nubes de verano, comparados con el huracán que estaba a punto de arrasar con todo lo que 4 generaciones de Santamaría habían construido. El lunes 23 de octubre comenzó como un lunes cualquiera, con esa pereza otoñal que envuelve Madrid cuando el verano es ya solo un recuerdo. Me levanté a las 6:30, preparé el desayuno para Elena, que tenía examen en la facultad, y salí de casa con mi habitual café en termo y el bolso cargado de expectativas para la semana. Debería haber prestado atención a las señales.
el semáforo que tardó una eternidad en ponerse verde, el mendigo de la esquina que me miró y se santiguó, la bandada de palomas que levantó el vuelo justo cuando pasaba bajo ellas, como en las películas de mal agüero. Pero uno nunca ve las señales hasta que ya es tarde para interpretarlas. Llegué a la joyería a las 8:25. La persiana metálica estaba bajada, normal. La puerta principal cerrada, normal. El panel de alarma apagado. No normal. Un escalofrío me subió por la columna vertebral como un 100 pies de hielo. Con dedos que de pronto me parecían torpes, introduje el código. Nada. La pantalla seguía negra como una pupila muerta. Abrí la puerta con mi llave, el corazón bombeándome en los oídos, y entré. El silencio me golpeó primero. Ese silencio denso, casi sólido, que solo existe en los lugares donde ha ocurrido algo terrible. Las luces funcionaban, proyectando su brillo frío sobre un escenario que mi mente se negaba a procesar. La vitrina principal, la que albergaba nuestras piezas más valiosas, estaba abierta. No forzada, no rota, abierta. Como si alguien con las llaves y los códigos hubiera decidido servirse. Y vacía. Terriblemente, obscenamente vacía. Corrí hacia la vitrina especial del Corazón de Madrid. El cristal blindado que había resistido incluso un intento de robo en los años 80 estaba intacto, pero el interior era un agujero negro donde antes brillaban 36 rubíes como ascuas del infierno. Las piernas me fallaron. Me agarré al mostrador para no caer mientras un gemido animal escapaba de mi garganta. No podía ser. No podía ser. El Corazón de Madrid, la joya que había sobrevivido a una guerra civil, que la reina María Cristina había llorado al ver, que mi abuelo había creado con sus propias manos durante 6 meses de trabajo secreto. Desaparecida. Con movimientos de autómata fui comprobando el resto. Faltaba el conjunto de esmeraldas colombianas del escaparate 2, los anillos de diamantes de la colección nupcial, el reloj Patek Philippe de edición limitada, las perlas negras de los mares del sur. Una hemorragia de belleza y valor que me dejaba sin aliento. Llamé a la policía con manos temblorosas. Mientras esperaba, me obligué a no tocar nada, a no contaminar lo que ya era una escena del crimen. Pero mis ojos no podían dejar de recorrer los espacios vacíos, cada uno un puñetazo en el estómago, cada ausencia un grito mudo. Los primeros en llegar fueron 2 agentes uniformados, jóvenes, que miraron alrededor con esa mezcla de excitación y nerviosismo de quien se enfrenta a un caso grande. Tomaron mis datos, hicieron las preguntas básicas, acordonaron la zona. Media hora después llegó el inspector jefe, un hombre de unos 50 años con cara de haber visto demasiado y creer poco. «Inspector Mendoza», se presentó estrechándome la mano. «Señora Santamaría, necesito que me cuente todo desde el principio. Y cuando digo todo, me refiero a cualquier detalle, por insignificante que parezca». Le conté sobre las facturas impagadas, los errores de Diego, las piezas menores que faltaban según Rafael. Mientras hablaba, un equipo de la científica empezó a trabajar, espolvoreando superficies, tomando fotografías, recogiendo lo invisible. «¿Quién tiene acceso a los códigos de seguridad?», preguntó Mendoza mientras escribía en una libreta de espiral. «Yo, Diego Montero, mi gerente y...». Me detuve, cayendo en la cuenta. «Mi prima Teresa tiene un juego de emergencia. Se lo di después de la muerte de mi marido, por si me pasaba algo. Necesitaré los datos de todos ellos. ¿Algún empleado despedido recientemente? ¿Algún cliente insatisfecho?». Negué con la cabeza. La joyería era como una familia. Despedir a alguien era impensable y nuestros clientes venían precisamente por el trato personal, por la confianza de generaciones. ¿Valor aproximado de lo robado? Hice cálculos mentales rápidos, aunque las cifras bailaban en mi cabeza como borrachas. Entre 2 y 3 millones de euros. Solo el Corazón de Madrid está valorado en 800.000
aunque es irreemplazable. No existe otra pieza igual en el mundo. El inspector silbó por lo bajo. ¿Tienen seguro? Por supuesto, pero... Mi voz se quebró. No es por el dinero. Esas piezas son nuestra historia, nuestro legado. El corazón de Madrid lo hizo mi abuelo con sus propias manos. Es como si hubieran robado su alma. Mendoza me miró con algo que podría haber sido compasión. Haremos todo lo posible por recuperarlas, pero seré honesto. Quien hizo esto conocía perfectamente el lugar. Esto no es un robo común, señora Santamaría. Esto lo hizo alguien de dentro. Las palabras cayeron como piedras en un pozo. Alguien de dentro. Alguien en quien confiaba, a quien había abierto las puertas de mi vida. Había traicionado 4 generaciones de confianza por un puñado de dinero. Esperanza llegó a las 9 y al ver el panorama se echó a llorar como si le hubieran arrancado un hijo. Carlos apareció poco después, su rostro curtido volviéndose ceniza, al comprobar la magnitud del desastre. Uno a uno fueron llegando todos, formando un pequeño funeral improvisado alrededor de las vitrinas vacías. Todos menos Diego. ¿Alguien sabe dónde está Diego? Pregunté cuando el reloj marcó las 10. Nadie sabía nada. Su móvil saltaba directamente al buzón de voz. En su mesa, descubrimos que faltaban varios archivos importantes: listados de clientes, códigos de proveedores, registros de las piezas más valiosas. Teresa apareció a mediodía, cuando la noticia ya había empezado a correr por el mundillo joyero de Madrid. Venía impecable como siempre, pero había algo de buitre en su forma de examinar los daños. «Dios mío, Carmen», dijo, aunque su tono carecía de verdadera sorpresa. «Es terrible. ¿Ves ahora por qué deberíamos haber vendido? Al menos habríamos salvado algo». «No empieces, Teresa». ¿Que no empiece? Su voz subió una octava. Mi 20% también se ha esfumado. Tengo derecho a estar furiosa. Tu 20%. La miré con una mezcla de asco y pena. Es lo único que te importa. No seas hipócrita. El dinero importa, Carmen. Sin él, tu romántica joyería es solo un local vacío con facturas que pagar. Goldstein todavía estaría interesado, incluso ahora. Especialmente ahora, diría yo. Podrían absorber las pérdidas, tienen músculo financiero. Vete. Mi voz salió como un susurro de acero. Vete antes de que diga algo de lo que me arrepienta. Teresa se fue, pero sus palabras quedaron flotando como humo tóxico, porque en el fondo, muy en el fondo, donde guardamos las verdades que no queremos admitir, sabía que tenía algo de razón. Sin las piezas principales, sin el corazón de Madrid como estrella, ¿qué nos quedaba? La tarde la pasé entre declaraciones policiales, llamadas a la compañía de seguros y el intento desesperado de hacer un inventario de lo que quedaba. A las 6, agotada física y emocionalmente, me refugié en mi despacho. Fue entonces cuando lo recordé. Papá en su lecho de muerte, su mano huesuda aferrando la mía con fuerza sorprendente. Carmen. Había susurrado con esa voz que ya era más aire que sonido. Prométeme que cuidarás de la joyería. No por el dinero, no por el prestigio, por lo que representa. Somos los guardianes de los sueños de la gente, Carmen. Cada anillo de compromiso, cada collar de aniversario, cada pulsera de nacimiento. Guardamos sus momentos más preciosos. Prométemelo. Y yo se lo había prometido. Con lágrimas rodándome por las mejillas, le había jurado que mantendría vivo el legado de los Santamaría mientras tuviera fuerzas para hacerlo. Ahora, sentada en su antiguo despacho, rodeada del desastre, me preguntaba si había fuerzas suficientes en el mundo para superar esto. Un golpe suave en la puerta me sacó de mi ensimismamiento. Era Rafael, el vigilante nocturno, todavía con su uniforme, aunque su turno no empezaba hasta las 10. Disculpe la intromisión, señora Santamaría. He oído lo que ha pasado. Todo Madrid lo habrá oído a estas alturas. Intenté una sonrisa que murió antes de formarse.
quería ofrecerle mi ayuda, dijo, y había algo en su tono que me hizo prestar atención. Sé que la policía hará su trabajo, pero a veces hace falta alguien que conozca el ambiente desde dentro. ¿A qué te refieres? Rafael se acercó, bajando la voz. Antes de ser vigilante, yo estuve en el negocio. Conozco gente. Sé dónde se mueven las piezas robadas, quién las compra sin hacer preguntas. Si esas joyas están en Madrid, puedo ayudar a encontrarlas. Lo miré con nuevos ojos. Había algo en Rafael que siempre me había intrigado. Sus manos demasiado finas para un simple vigilante. Su forma de mirar las joyas con conocimiento profesional, no mera admiración. ¿Por qué querrías ayudarme? Porque sé lo que es perderlo todo. Su voz se volvió áspera. Y porque el corazón de Madrid no debería terminar deshecho en un mercado negro, convertido en piedras sueltas sin historia ni alma. Esa pieza merece respeto. Había pasión en sus palabras, una pasión que reconocí porque la compartía. ¿Qué necesitas? Confianza y discreción. La policía hace su trabajo, pero hay caminos que ellos no pueden recorrer. Déjeme intentarlo. Asentí. En ese momento, con mi mundo derrumbándose, un vigilante nocturno con un pasado misterioso era tan buena apuesta como cualquier otra. Una cosa más, dijo antes de irse. Ese Diego Montero, tenga cuidado. He visto hombres desesperados antes y tienen esa misma mirada. La desesperación hace que la gente buena haga cosas terribles. Se fue dejándome con más preguntas que respuestas. Fuera, Madrid seguía su vida nocturna ajena a mi tragedia personal. Los neones brillaban, la gente reía en los bares, los enamorados paseaban de la mano. La vida seguía, implacable, mientras yo me aferraba a los restos de un naufragio que había sido mi mundo. Esa noche, en casa, abracé a mis hijos más fuerte de lo habitual. No les conté la magnitud del desastre, solo que habíamos tenido un problema en la joyería. Pero Miguel, con esa intuición de hijo mayor, me miró preocupado. «Mamá, ¿vamos a perder la joyería?» «No, si puedo evitarlo», respondí intentando sonar más segura de lo que me sentía, porque la verdad era que no sabía si podría evitarlo. El robo del siglo, como ya lo llamaban los periódicos sensacionalistas, podría ser el final de los Santamaría, a menos que Rafael tuviera razón y esas joyas estuvieran todavía en Madrid, esperando ser encontradas. Me dormí aferrada a esa esperanza, delgada como un hilo de oro, pero igual de resistente. Porque a veces, la esperanza es lo único que separa a los vivos de los que simplemente respiran. El miércoles por la mañana, el inspector Mendoza apareció en mi casa antes de las 8. Su rostro grave me dijo todo antes de que abriera la boca. Preparé café mientras él desplegaba documentos sobre la mesa del comedor, convirtiendo mi hogar en una extensión de la pesadilla. Hemos encontrado a Diego Montero. Comenzó, rechazando el azúcar que le ofrecía. Está en un hostal de mala muerte en Vallecas, y tenemos pruebas de que falsificó documentos durante meses. Extendió copias de transferencias bancarias, órdenes de pago, facturas. Todas con mi firma, pero no era mi firma. Era buena, muy buena, pero los peritos la habían desenmascarado. Desvió casi 300.000 euros a cuentas fantasma. Continuó Mendoza. El dinero que supuestamente iba a proveedores terminaba en paraísos fiscales. Es un trabajo sofisticado para un gerente de ventas. Diego no era solo un gerente. Mi voz sonaba hueca. Lo conocía de toda la vida. Su padre trabajó con el mío. Jugábamos juntos de niños en la trastienda. Le di ese puesto porque era de confianza, porque era familia. Mendoza completó con suavidad. Es siempre lo más duro, señora Santamaría. Los extraños nos roban la cartera, pero solo los íntimos pueden robarnos el alma. ¿Ha confesado? En cierto modo. Dice que no tuvo opción, que estaba siendo presionado. Menciona a su prima Teresa, pero se niega a dar detalles.
Dice que necesita protección antes de hablar más. Teresa. Su nombre cayó entre nosotros como una piedra en un estanque, creando ondas que alcanzaban recuerdos que había preferido mantener sumergidos. Tráiganlo. Dije con una firmeza que no sabía que poseía. Quiero oírlo de su boca. 2 horas después, Diego entraba en la joyería escoltado por 2 agentes. Había envejecido 10 años en 3 días. Ojeras como cráteres, barba descuidada, la camisa arrugada del que ha dormido vestido. Pero lo peor eran sus ojos. Los ojos de un hombre que ha cruzado una línea de la que no se vuelve. Lo condujeron a mi despacho. Mendoza se quedó. Los agentes esperaron fuera. Diego se sentó en la silla donde tantas veces habíamos revisado las ventas del mes, planificado estrategias, compartido café y confidencias. ¿Por qué? Fue todo lo que pude preguntar. Se derrumbó, no lloró, fue peor. Se encogió sobre sí mismo como un papel al fuego. Teresa me lo pidió hace 6 meses. Su voz era un susurro ronco. Al principio solo quería información, estados de cuentas, valoraciones, detalles sobre la oferta de Goldstein. Dijo que era para estar preparada como socia, pero luego... ¿Luego? Empezó a presionarme. Sabía cosas, Carmen. Sabía que había inflado gastos de representación durante años, pequeñas cantidades, nada grave, pero... Amenazó con contártelo, con denunciarme. Mi mujer está enferma de verdad. Necesitamos el trabajo, el seguro médico. ¿Y por eso robaste millones? ¿Por eso traicionaste 40 años de amistad? Diego levantó la cabeza y por primera vez vi un destello del hombre que conocía. Yo no robé las joyas, te lo juro por mis hijos. Las transferencias sí, las hice porque Teresa me obligó. Dijo que era para crear problemas de liquidez, para forzarte a vender, pero el robo... Yo jamás hubiera tocado el corazón de Madrid, jamás. ¿Quién entonces? No lo sé. Teresa tiene otros contactos, gente que yo no conozco. El domingo por la noche me llamó. Me dijo que desapareciera unos días, que todo iba a cambiar. Pensé que habías aceptado vender, cuando vi las noticias. Se cubrió la cara con las manos. Mendoza tomó notas mientras yo luchaba contra la náusea que me subía por la garganta. Teresa, mi prima Teresa, con quien había compartido veranos en la casa de los abuelos, quien había sido dama de honor en mi boda, madrina de Elena. Necesitamos que testifique, dijo Mendoza. Con su testimonio podemos ir a por su prima. Diego asintió, derrotado. Mientras se lo llevaban, se volvió hacia mí. Lo siento, Carmen. Sé que no sirve de nada, pero necesito que lo sepas. Cada noche me acostaba odiándome un poco más, pero el miedo te convierte en alguien que no reconoces. Lo vi alejarse y sentí, más que ira, una tristeza infinita. Porque entendía el miedo. Yo también lo había sentido desde la muerte de Alberto. Ese terror sordo a no ser suficiente, a fallar a los que dependían de ti. No tuve tiempo de procesar la traición porque mi móvil sonó. Era Teresa. Como si hubiera estado esperando el momento exacto. Tenemos que hablar, dijo sin preámbulos. Sola. En el Café Gijón, en media hora. Podría haber llamado a Mendoza, haber ido con la policía, pero necesitaba entender. Necesitaba mirar a los ojos a la niña con la que había construido castillos en la arena de Santander y preguntarle cuándo, exactamente, había decidido destruir mi vida. El Café Gijón estaba medio vacío a esa hora. Teresa esperaba en una mesa del fondo, impecable como siempre, pero con algo febril en la mirada. Me senté frente a ella. Por un momento ninguna habló. 2 primas convertidas en extrañas por la avaricia y la desesperación. Supongo que Diego ha cantado. Dijo finalmente. Siempre fue débil. ¿Por qué, Teresa? Dime por qué. Entonces se quebró. No como Diego, no con vergüenza o arrepentimiento. Se quebró con rabia,
con una furia que llevaba años fermentando. ¿Por qué? ¿De verdad no lo sabes? Porque mientras tú heredaste el 60%, el control, el prestigio, yo tuve que conformarme con las migajas. Porque mientras tú jugabas a la princesa de la joyería, yo veía a mi marido hundirse, invertir mal, perder todo. ¿Sabes lo que es ver al hombre que amas hablar de quitarse la vida? ¿Sabes lo que es no dormir por miedo a encontrarlo muerto? Su voz se había vuelto aguda, histérica. Algunos clientes miraron, pero Teresa no parecía notarlo. Podría habérmelo dicho. Podríamos haber buscado una solución. ¿Qué solución? ¿Un préstamo? ¿Más limosnas de la prima rica? No, Carmen. Necesitábamos dinero real. La oferta de Goldstein era nuestra salvación. Pero tú, en tu torre de marfil, rodeada de tus piedras preciosas y tu historia familiar, no podías ver más allá. Así que decidiste robarme. Decidí salvarnos. Me miró con ojos que ya no reconocía. Si la joyería tenía problemas graves, pensé que aceptarías vender. No contaba con tu maldita terquedad. ¿Y el robo? ¿También fue para salvarte? Por primera vez, vi incertidumbre en su rostro. Ese no era el plan. Solo los problemas financieros, solo presión para que vendieras. Alguien se adelantó. Alguien que sabía lo que estábamos haciendo. ¿Quién? No sé. Y por primera vez creí que decía la verdad. Pero quien fuera conocía nuestros movimientos, sabía cuándo actuar. Me levanté. No había más que decir. Mientras salía, me volví una última vez. ¿Recuerdas los veranos en Santander? Cuando juramos que siempre seríamos como hermanas. Teresa me miró y por un instante vi a la niña de coletas que había sido. Los recuerdo. Pero las niñas crecen, Carmen, y la vida no es un cuento de hadas. Salí del Café Gijón con el corazón hecho pedazos. No por el dinero, no por las joyas, sino por la pérdida de algo más valioso. La inocencia de creer que la familia era sagrada. En casa me esperaban Miguel y Elena. Habían vuelto de la universidad al enterarse de la magnitud del desastre. Los encontré en la cocina, hablando en voz baja, y me detuve en la puerta al oír mi nombre. «Tenemos que hacer algo», decía Miguel. «Mamá no puede con todo esto sola. Podría dejar medicina». Oí su voz y el corazón se me contrajo. Buscar trabajo, ayudar con los gastos. Y yo podría dejar derecho, añadió Elena. Total, ¿para qué estudiar leyes si no podemos evitar que nos roben? Entré antes de que siguieran planeando sacrificios que no les correspondían. Nadie va a dejar nada, dije con firmeza. Vuestro abuelo estaría orgulloso de veros convertidos en médico y abogada. No vamos a rendirnos ahora. Me abrazaron los dos a la vez, como cuando eran pequeños y una tormenta los asustaba. Les conté parte de la verdad, que Diego había confesado, que Teresa estaba involucrada. No les hablé de la profundidad de la traición ni del vacío que sentía donde antes había certezas. Saldremos de esta, dijo Miguel con esa seguridad de los 28 años. Somos Santa María, ¿no? Los Santa María no nos rendimos. Elena asintió, sus ojos tan parecidos a los de Alberto que por un momento no pude respirar. Además, añadió con una sonrisa torcida, cuando sea abogada, me aseguraré de que Teresa pague cada céntimo. Esa noche, mientras ellos estudiaban en sus cuartos, porque la vida seguía, porque los exámenes no esperaban a las tragedias familiares, recibí una llamada de Rafael. Necesita ver algo, dijo sin preámbulos. ¿Puede venir a la joyería? Era cerca de medianoche cuando llegué. Rafael me esperaba en la sala de seguridad, rodeado de monitores y grabadores. He estado revisando las cintas antiguas, explicó. La policía se llevó las de la última semana, pero yo guardé copias de seguridad que se remontan meses atrás. Mire esto. En la pantalla, una imagen granulada mostraba la joyería de noche.
La fecha marcaba 3 meses atrás. Una figura se movía entre las sombras. Alguien que conocía perfectamente dónde estaban las cámaras, cómo evitarlas. Pero en un momento, solo un instante, la luz de la calle iluminó su perfil. No era Diego, no era nadie que yo hubiera sospechado. «Dios mío», susurré, «¿estás seguro?» Completamente. Y hay más. Esta persona ha estado entrando regularmente, siempre de madrugada, siempre los días que yo libraba. Quien planeó el robo del lunes conocía nuestros horarios, nuestras rutinas, nuestros puntos ciegos, y ha estado preparándolo durante meses. Miré la imagen congelada en la pantalla y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Porque si Rafael tenía razón, si esa sombra era quien parecía ser, entonces la traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Y el corazón de Madrid podría estar más cerca de lo que pensábamos. ¿Qué hacemos?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Cazar, dijo Rafael, y en sus ojos vi un destello que me recordó que este hombre manso había tenido otra vida. Pero con cuidado, las alimañas acorraladas muerden. Asentí. La noche se extendía ante nosotros llena de posibilidades oscuras, pero por primera vez desde el lunes negro sentí algo parecido a la esperanza, porque ahora teníamos un rostro, un nombre, y con eso, quizás, una oportunidad de recuperar no solo las joyas, sino algo de fe en la naturaleza humana. Aunque, siendo honesta, esa fe ya tenía demasiadas grietas como para volver a ser la misma. El jueves por la mañana, el director del Banco Santander me recibió con esa sonrisa compasiva que reservan para los pacientes terminales. Don Joaquín Bermúdez, 30 años de relación comercial, me ofreció agua como si fuera la última voluntad de una condenada. «Carmen, me temo que tengo malas noticias», comenzó ajustándose las gafas sin necesidad. La investigación policial ha revelado irregularidades graves en las cuentas de la joyería. El banco tiene la obligación legal de congelar todos los activos hasta que se esclarezca la situación. ¿Congelar? Mi voz sonó extrañamente calmada. ¿Por cuánto tiempo? Indefinidamente. Lo siento muchísimo, pero mis manos están atadas. No podemos permitir ninguna operación, ni pagos, ni cobros, ni transferencias, nada. Pero tengo empleados, proveedores, el alquiler del local. Lo entiendo, créame, pero es un procedimiento estándar en casos de presunto blanqueo de capitales. ¿Blanqueo de capitales? Las palabras flotaron entre nosotros como acusaciones en un idioma que no reconocía. Joyería Santa María, 150 años de historia intachable, reducida a un caso de presunto delito financiero. Salí del banco con las piernas de gelatina. En la acera, el sol de octubre me pareció obsceno en su brillantez. La gente pasaba apresurada, inmersa en sus vidas normales, mientras yo sostenía en mis manos un papel que era una sentencia de muerte. Regresé a la joyería como quien vuelve a un velatorio. Los empleados me esperaban en la trastienda, sus rostros una galería de aprensión. Esperanza tenía los ojos enrojecidos. Carlos jugueteaba nerviosamente con sus herramientas. Rosa se retorcía las manos. Amparo tenía preparados los números en una libreta, como si las matemáticas pudieran salvarnos. ¿Cuánto tenemos en caja?, pregunté, aunque ya sabía que no sería suficiente. 3.000 euros, respondió Amparo. La recaudación de estos días, lo poco que ha entrado. 3.000 euros. Con 6 empleados a los que pagar, un alquiler de 8.000 euros mensuales y proveedores que ya llevaban meses sin cobrar. Era como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. No voy a poder pagaros. Las palabras me supieron a ceniza. Al menos no este mes. Quizás ni el siguiente. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Rosa fue la primera en llorar, lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas curtidas. 58 años, viuda, 2 nietos a su cargo.
Llevaba limpiando la joyería desde que mi padre la contrató, recién llegada de su pueblo extremeño. Mi nieto necesita los libros del instituto, murmuró, y la niña tiene que ir al dentista. Carlos golpeó la mesa con el puño, un estallido de frustración de un hombre que había pasado 40 años sin alzar la voz. Esto no está bien, no está bien. Hemos dado nuestra vida a esta joyería. Mi padre trabajó aquí, yo aprendí el oficio con don Manuel. ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos a la calle como perros? Nadie se va a la calle, dije, aunque no sabía cómo evitarlo. Voy a solucionar esto. ¿Cómo? Esperanza me miraba con una mezcla de esperanza y escepticismo. Carmen, seamos realistas. Sin poder tocar las cuentas, sin mercancía que vender, sin el corazón de Madrid, ¿qué nos queda? La pregunta quedó suspendida en el aire viciado de la trastienda. ¿Qué nos quedaba? Orgullo, historia, un local elegante en la mejor calle de Madrid. Pero el orgullo no pagaba facturas y la historia no alimentaba familias. Podríais buscar otro trabajo, sugerí, y las palabras me dolieron como cristales. Os daré las mejores referencias. ¿A mi edad? Rosa negó con la cabeza. ¿Quién va a contratar a una limpiadora de 60 años? Yo no sé hacer otra cosa que engarzar piedras, añadió Luis, el ayudante de Carlos. Es lo único que he hecho en mi vida. Los miré a todos, mi familia elegida, y sentí el peso de 4 generaciones de responsabilidad aplastándome. Mi bisabuelo había creado empleo. Mi abuelo lo había mantenido durante la guerra. Mi padre durante las crisis económicas. Y yo, Carmen Santamaría, sería quien lo destruyera todo. Dadme una semana, pedí, sin saber de dónde sacaría el milagro. Una semana para intentar arreglarlo, si no lo consigo. Una semana, asintió Esperanza por todos. Después, que sea lo que Dios quiera. Se fueron uno a uno, dejándome sola en la joyería vacía. Las vitrinas saqueadas me devolvían mi reflejo multiplicado, cada una mostrando una versión más rota de mí misma. Me senté en el suelo de la sala principal, sin fuerzas ni para llegar a mi despacho. Fue entonces cuando llegó la llamada. Teresa. He hablado con Goldstein, dijo sin preámbulos. Todavía están interesados. 5 millones por todo, incluido el local. Es menos que la oferta original, pero dadas las circunstancias... ¿Las circunstancias que tú creaste? Las circunstancias que tu terquedad agravó. Su voz era fría como el acero. Piénsalo, Carmen, 5 millones. Podrías pagar a los empleados, darles indemnizaciones generosas, empezar de nuevo. ¿Y el corazón de Madrid? Aparecerá. Siempre aparecen. Y cuando lo haga, Goldstein lo comprará para su museo corporativo. Todo el mundo gana. Todos menos mi abuelo, que se revolvería en su tumba. Tu abuelo está muerto, Carmen. Los muertos no opinan sobre las decisiones de los vivos. Colgué sin despedirme. Pero la oferta quedó ahí, tentadora como fruta prohibida. 5 millones. Salvación a cambio de rendición. La noche cayó sin que me diera cuenta. Las farolas de la calle Serrano proyectaban sombras largas a través de los escaparates vacíos. Me quedé sentada en la penumbra, rodeada de fantasmas. Mi bisabuelo con su lupa de joyero, mi abuelo mostrándome cómo se talla un diamante, mi padre enseñándome que cada joya cuenta una historia. A las 11 oí la llave en la cerradura. Rafael entraba para su turno, pero se detuvo al verme. Señora Santamaría, ¿está bien? No pude responder. No estaba bien. Nada estaba bien, y no sabía si volvería a estarlo. Se sentó a mi lado en el suelo, sin ceremonias, como si fuera lo más normal del mundo. Durante un rato no dijo nada, solo estuvo ahí, una presencia sólida en mi mundo que se desmoronaba. Mi nombre completo es Rafael Herrero Santamaría, dijo finalmente. Don Manuel, su abuelo, era mi padrino. Me volví a mirarlo, realmente mirarlo por primera vez.
Los ojos azules que había notado antes, ahora veía que tenían el mismo tono que los de mi abuelo. La forma de sus manos, esas manos que había pensado demasiado finas para un vigilante. Mi madre era prima segunda de su padre, continuó. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que don Manuel me enseñó todo lo que sé sobre joyas. Fui su alumno desde los 14 años, todos los veranos, todas las tardes después del colegio. Me enseñó los secretos que no compartía con nadie más. ¿Por qué no me lo habías dicho? Porque hace 5 años lo perdí todo. Mi taller, mi reputación, mi futuro. Un socio me estafó, me dejó con deudas que no podía pagar. Nadie en el gremio quiso volver a contratarme. Cuando vi el anuncio para vigilante nocturno aquí, fue como una señal. Al menos podría estar cerca de lo que amaba, aunque fuera como un fantasma vigilando tesoros ajenos. Se levantó y me tendió la mano para ayudarme. Venga conmigo. Hay algo que necesita ver. Lo seguí por las escaleras que bajaban al sótano, más allá del almacén principal, hasta una puerta que siempre había estado cerrada. Rafael sacó una llave antigua, de esas que ya no se fabrican. Don Manuel me la dio antes de morir. Por si algún día hace falta, me dijo. La puerta se abrió con un quejido de goznes oxidados. Rafael encendió la luz y me quedé sin aliento. Era un taller. No, era el taller. El Sancta Sanctorum, donde mi abuelo había creado sus obras maestras. Todo estaba tal como él lo había dejado. Las herramientas perfectamente ordenadas, los cajones etiquetados con su letra picuda, el torno, la forja, los moldes, y en una esquina, cubiertos por una tela, varios cuadernos de piel. Los diseños, susurró Rafael con reverencia, todos los diseños que nunca llegó a realizar. Y mire esto. Abrió un armario metálico. Dentro, en pequeños sobres de papel de seda, había piedras, docenas, quizás cientos. Rubíes, zafiros, esmeraldas, diamantes. Un tesoro escondido a plena vista. Don Manuel las fue guardando durante años, explicó Rafael. Para cuando lleguen tiempos difíciles, decía. Piedras que sobraban de encargos, regalos de clientes agradecidos, compras que hacía cuando tenía un buen año. Nunca las catalogó oficialmente, era su seguro secreto. Cogí un rubí y lo sostuve contra la luz. Era perfecto, del mismo tono sangre que los del corazón de Madrid. ¿Por qué me enseñas esto ahora? Porque sé lo que don Manuel habría querido. No que vendiera a una multinacional sin alma, no que se rindiera, sino que luchara con las armas que él dejó preparadas. Pero yo no sé tallar, no sé engarzar. Pero yo sí. Rafael me miró con una intensidad que me estremeció. Tengo sus manos, señora Santamaría, sus manos y su conocimiento. Si me deja, si confía en mí, podemos crear una colección que salve la joyería. No será el corazón de Madrid, nada puede reemplazar esa obra maestra, pero será algo nuevo nacido de lo antiguo, como su abuelo hubiera querido. Miré alrededor del taller secreto, las herramientas que esperaban pacientes, los diseños que nunca vieron la luz, las piedras que aguardaban su momento. Y por primera vez desde el lunes negro, sentí algo más que desesperación. ¿Cuánto tiempo necesitarías? Con Carlos y Luis ayudando, trabajando día y noche, 2 semanas para tener al menos 10 piezas excepcionales. Los bancos han congelado todo, no puedo pagaros. No trabajaremos por dinero, dijo con una sonrisa torcida. Trabajaremos por algo más valioso. La oportunidad de demostrar que el verdadero arte no se puede robar, no se puede falsificar, no se puede comprar con cheques de multinacionales. Trabajaremos por don Manuel, por su legado, por demostrar que algunos todavía sabemos la diferencia entre precio y valor. Las lágrimas que había contenido durante días brotaron por fin. Lloré por las traiciones, por las pérdidas, por el miedo, pero sobre todo lloré de gratitud, porque cuando creía estar completamente sola, había encontrado familia en el lugar más inesperado. Entonces hagámoslo.
dije cuando pude volver a hablar. Salvemos Joyería Santa María. Rafael asintió, y vi en sus ojos el mismo fuego que debió brillar en los de mi abuelo cuando creó el corazón de Madrid. Porque los Santa María, los de sangre y los de corazón, no nos rendimos. La caída había sido brutal, pero como me enseñó mi padre, los diamantes se forman bajo presión, y nosotros estábamos a punto de crear algo brillante de los escombros de la desesperación. El viernes al amanecer convoqué a todos en la joyería. Llegaron con caras de funeral, esperando sin duda el anuncio del cierre definitivo. Incluso mi madre apareció, apoyada en su bastón de ébano, pero con la barbilla alta, como yendo a la guerra. Seguidme. Fue todo lo que dije. La procesión descendió por las escaleras hacia el sótano. Esperanza murmuraba algo sobre que nunca había bajado tan abajo. Carlos fruncía el ceño, reconociendo quizás el camino que su propio padre le había descrito alguna vez. Rafael iba delante con las llaves, como un sacristán abriendo el sagrario. Cuando la puerta del taller se abrió y encendimos todas las luces, el silencio fue absoluto. Era como entrar en la tumba de Tutankamón, si el faraón hubiera sido joyero. «Madre de Dios», susurró Carlos, acercándose al banco de trabajo como quien se acerca a un altar. «Es el taller del viejo don Manuel. Mi padre me hablaba de él, pero pensé que era una leyenda». Las herramientas brillaban a pesar del polvo de 3 décadas. Martillos de todas las formas y tamaños, buriles que parecían instrumentos quirúrgicos, pinzas tan delicadas que podrían sostener un suspiro. Y en las paredes, colgados con precisión militar, moldes y plantillas que ya no se fabricaban, reliquias de cuando el oficio era más arte que industria. Mi madre se acercó a un rincón donde había una fotografía descolorida. Mi abuelo joven, sonriendo sobre un banco lleno de piedras, con un mandil de cuero que ahora colgaba en un gancho como esperando su regreso. «Aquí fue donde hizo el corazón de Madrid», dijo con voz queda. Me lo enseñó una sola vez, cuando me pidió matrimonio. Dijo que este lugar guardaba los secretos de los Santa María. Elena y Miguel habían venido también, saltándose sus clases. Miraban todo con ojos enormes, descubriendo un pasado que nunca habían imaginado tan tangible. «¿Esto es lo que queda?», preguntó Esperanza, práctica como siempre. «¿Herramientas viejas y polvo?». «Esto», dije abriendo el armario metálico para mostrar las piedras. «Y esto», señalé los cuadernos de diseño. «Y sobre todo, esto». Puse mi mano sobre el hombro de Rafael. «El conocimiento». Les expliqué el plan. Era descabellado, casi imposible, pero era lo único que teníamos. Crear una colección única usando los diseños no realizados de mi abuelo, las piedras escondidas y las manos que aún recordaban el arte verdadero. «No tengo dinero para pagaros». Fui clara desde el principio. «Pero si funciona, si logramos vender aunque sea algunas piezas, os pagaré todo lo que os debo y más». «¿Y si no funciona?», preguntó Luis, siempre pesimista. «Entonces al menos habremos caído luchando», respondió mi madre antes que yo. «Como Santa María, no como cobardes». Fue Carlos quien dio el primer paso. Se quitó la chaqueta, se arremangó y cogió uno de los mandiles colgados. «Mi padre trabajó 60 años para esta familia. No voy a ser yo quien rompa la cadena». «¿Por dónde empezamos, Rafael?». Uno a uno todos encontraron su lugar. Rafael y Carlos en los bancos principales, Luis preparando metales, Esperanza y Rosa limpiando y organizando, Amparo creando un inventario de lo que teníamos, y sorprendentemente, mis hijos también. «Yo puedo pulir», dijo Miguel. «Algo habré heredado de los genes familiares». «Y yo puedo ayudar con los diseños», añadió Elena. «Dibujo desde pequeña, aunque nunca te lo haya dicho». Mi madre se sentó en una silla alta, desde donde podía supervisar todo. «Yo contaré historias», anunció. «Cada pieza necesita una historia, y yo las recuerdo todas». El primer día fue caótico.
Las herramientas, aunque bien conservadas, necesitaban ajustes. Las técnicas descritas en los cuadernos del abuelo eran complejas, algunas casi olvidadas. Rafael tuvo que enseñar pacientemente, traduciendo el conocimiento de sus manos a las de otros. Elegimos empezar con un diseño llamado Lágrimas de Luna, un collar de perlas barrocas con engarces de platino que simulaban gotas de rocío. Mi abuelo había dibujado cada ángulo, cada curva, con anotaciones en los márgenes sobre la temperatura exacta para fundir el metal, el tiempo preciso para el pulido. El truco está en la muñeca, explicaba Rafael a Carlos mientras doblaban el platino. No es fuerza, es persuasión. El metal tiene memoria, hay que convencerlo, no obligarlo. Trabajamos hasta bien entrada la noche. Pedimos pizzas que comimos sin dejar los bancos. Elena se quedó dormida sobre los diseños, su melena oscura salpicada de limaduras de plata. Miguel se quemó 2 veces con el soplete antes de dominar la técnica. Mi madre nos contaba historias de cada herramienta, de cada técnica, conectando el pasado con nuestro presente desesperado. El sábado llegó sin que nos diéramos cuenta. Habíamos completado las primeras piezas del collar, pero a ese ritmo tardaríamos meses en tener una colección presentable. Necesitamos dividir el trabajo mejor, sugirió Rafael durante un descanso. Cada uno debe especializarse en lo que mejor se le da. Reorganizamos todo. Carlos, con sus 40 años de experiencia, se encargó de los engastes más delicados. Luis resultó tener un don para el pulido que nadie había sospechado. Rosa, para sorpresa de todos, tenía una vista excepcional para clasificar piedras por calidad y color. Esperanza se convirtió en nuestra coordinadora, asegurándose de que cada pieza pasara por las manos correctas en el momento preciso. Es como una sinfonía, observó mi madre. Cada uno toca su instrumento, pero la música es una sola. El domingo trajimos más refuerzos. Amparo convenció a su marido, un carpintero jubilado, para que construyera estuches artesanales. La vecina del segundo, una costurera, se ofreció a crear las bolsas de terciopelo. Incluso el párroco de San Jerónimo, cliente antiguo, apareció con bocadillos y bendiciones. La comunidad cuida de los suyos, dijo mientras rociaba agua bendita sobre las herramientas. Y los Santa María son parte del alma de este barrio. Los diseños cobraban vida uno a uno. Lágrimas de Luna fue el primero en completarse, las perlas barrocas capturando la luz como si realmente guardaran el resplandor lunar. Después vino Sangre de Toro, un brazalete de granates engarzados en oro rosa que parecía latir con vida propia. Suspiro de Sirena, con aguamarinas talladas en forma de escamas, me hizo llorar por su belleza. Pero no todo era poesía. Las manos sangraban por el trabajo continuo. Los ojos se enrojecían por la concentración. Los errores costaban piedras que no podíamos reponer. Un diamante mal tallado por Miguel nos hizo perder horas de trabajo. Una montura mal soldada por Luis arruinó una mañana entera. Así no llegaremos, dijo Carlos el martes con las manos vendadas y el ánimo por los suelos. Somos pocos y el tiempo corre. Fue entonces cuando ocurrió el milagro. O quizás no fue milagro, sino el resultado de 150 años de tratar bien a la gente. El miércoles por la mañana, cuando abrimos el taller, encontramos a 3 personas esperando en la puerta. Antiguos empleados que mi padre había tenido que despedir durante la crisis del 92, joyeros jubilados que habían trabajado con mi abuelo, aprendices que Carlos había formado y ahora tenían sus propios talleres. Nos hemos enterado, dijo Joaquín, un engastador de 70 años con manos que temblaban hasta que cogía una herramienta. Los Santa María nos dieron de comer cuando nadie más lo hacía. Es hora de devolver el favor. El taller secreto se convirtió en una colmena, turnos de día y noche, manos viejas enseñando a manos jóvenes, técnicas que creíamos perdidas, resucitando entre el humo de las forjas y el brillo de las piedras. Mi madre presidía todo como una reina antigua, contando historias que daban significado a cada pieza. «¿Este zafiro?», decía sosteniendo una piedra azul como el cielo de Castilla.
Vino en el bolsillo de un soldado republicano que pagó su alianza de boda con él. Mi suegro la guardó todos estos años. Ahora será el centro de cielo de guerra, para que no olvidemos. Rafael se multiplicaba, supervisando, enseñando, corrigiendo con paciencia infinita. Vi en él al maestro que podría haber sido si la vida no le hubiera torcido el camino. Sus manos creaban maravillas, pero más maravilloso era ver cómo sacaba lo mejor de cada persona. Elena resultó tener un talento extraordinario para combinar colores. Sus diseños modernizaban los clásicos del abuelo sin traicionarlos. Miguel, después de sus errores iniciales, desarrolló una técnica de pulido que daba a las piezas un brillo imposible. Incluso yo encontré mi lugar, escribiendo la historia de cada joya, creando certificados que eran pequeñas obras literarias. El jueves por la noche, con solo 3 días para nuestra fecha límite autoimpuesta, hicimos recuento. Teníamos 15 piezas terminadas, cada una única, cada una con la calidad que había hecho famosos a los Santamaría. No era una colección enorme, pero era extraordinaria. «Falta algo», dijo Rafael, mirando las joyas dispuestas sobre terciopelo negro. «Una pieza central, algo que una toda la colección». Fue mi madre quien habló. «El nuevo corazón», dijo simplemente. «Si el corazón de Madrid se ha perdido, creemos uno nuevo. No para reemplazarlo, sino para honrarlo». Rafael y Carlos se miraron. Era el desafío definitivo. Crear algo digno de estar junto al fantasma de la obra maestra perdida. «Tenemos los ubíes», dijo Rafael lentamente. «No tantos como el original, pero sí lo suficientes. Y tengo una idea». Trabajaron toda la noche del jueves y todo el viernes. No nos dejaron ver. Cubrieron esa sección del taller. Solo oíamos el tintineo del metal, el siseo de las soldaduras, los murmullos de concentración absoluta. El sábado a mediodía, cuando ya desesperábamos, apartaron la cortina. No era una copia del corazón de Madrid. Era su hermana, su hija, su evolución. 18 rubíes dispuestos como los pétalos de una rosa abierta, engarzados en oro blanco que Rafael había trabajado hasta darle textura de encaje. Pero lo extraordinario era el centro, un diamante tallado de forma que reflejaba la luz en exactamente 36 destellos, uno por cada rubí del collar perdido. «Alma de Madrid», susurró mi madre, «porque el alma permanece aunque el corazón se pierda». Nos abrazamos todos, lágrimas y risas mezclándose, el agotamiento de una semana imposible, dando paso a una euforia cautelosa. No sabíamos si sería suficiente, si alguien querría comprar joyas de una casa marcada por el escándalo. Pero habíamos hecho algo más importante que sobrevivir. Habíamos demostrado que el arte verdadero no se puede robar, que el conocimiento transmitido con amor es indestructible, que una familia, de sangre o de elección, puede crear milagros cuando trabaja unida. El taller que había estado olvidado durante 30 años había vuelto a la vida. Y con él, la esperanza de que Joyería Santamaría escribiera nuevos capítulos en su larga historia. «Ahora», dije mirando nuestra pequeña pero perfecta colección, «solo necesitamos que alguien crea en nosotros, tanto como nosotros hemos creído en esto». «Alguien creerá», aseguró Rafael con esa sonrisa que transformaba su rostro cansado. «La belleza verdadera siempre encuentra su camino». Mientras subíamos las escaleras, dejando el taller en orden para el lunes, me volví a mirar una última vez. Ya no era una tumba. Era un taller donde el pasado y el presente se habían encontrado para forjar un futuro, donde las manos de mi abuelo, a través de las de Rafael, habían vuelto a crear magia. Y eso, pensé mientras cerraba la puerta, valía más que todos los diamantes del mundo. El lunes 6 de noviembre amaneció limpio y frío, con ese sol de otoño madrileño que hace brillar hasta las piedras de la calle. No habíamos anunciado nada oficialmente, como hacerlo con las cuentas congeladas y la reputación por los suelos, pero Rafael había movido sus contactos. «El boca a boca de los que saben», lo llamó él.
A las 10 de la mañana, cuando abrimos las puertas, ya había gente esperando. No muchos, pero los suficientes. Y sobre todo, los correctos. Elena Rothschild, la coleccionista suiza que solo compraba piezas únicas. Yamamoto-san, el empresario japonés enamorado del arte europeo. Los hermanos Pérez Reverte, joyeros ellos mismos que apreciaban el trabajo artesanal. Habíamos transformado la joyería. Con las vitrinas principales vacías tras el robo, improvisamos. Cubrimos las paredes con terciopelo negro y dispusimos nuestras 15 piezas como estrellas en un cielo nocturno. En el centro, sobre un pedestal que mi madre había insistido en cubrir con el mantón de Manila de su boda, brillaba Alma de Madrid. Señoras y señores, comencé con voz que intenté mantener firme. Lo que ven aquí no es solo una colección de joyas. Es la resurrección de técnicas que creíamos perdidas. El renacimiento de diseños que llevaban 30 años esperando ver la luz. Es, sobre todo, la prueba de que Joyería Santa María sigue viva. Elena Rothschild fue la primera en acercarse. Con sus guantes blancos de conservadora de museo, examinó lágrimas de luna con una lupa profesional. El silencio en la sala era denso como melaza. «Extraordinario», murmuró finalmente. «Esta técnica de engaste. Hace décadas que no veía algo así. ¿Quién lo ha hecho?» «Un equipo», respondí, porque era la verdad. Dirigidos por el mejor discípulo que tuvo mi abuelo. Rafael permaneció en segundo plano, pero vi el orgullo brillar en sus ojos cuando Elena declaró que necesitaba esa pieza para su colección privada. El precio que ofreció nos dejó sin aliento, suficiente para pagar 2 meses de salarios atrasados. Yamamoto-san se enamoró de Suspiro de Sirena. Pasó 20 minutos estudiando cómo las aguamarinas capturaban y devolvían la luz, murmurando palabras en japonés que su intérprete traducía como poesía en piedra. Los hermanos Pérez Reverte, competencia en teoría pero cofrades en la práctica, examinaron cada pieza con respeto profesional. «Esto es lo que hemos perdido», dijo el mayor. «Esta conexión entre el artista y la obra. En mi taller ya nadie sabe hacer estos engastes de cartela. ¿Estarían dispuestos a enseñar?» La mañana avanzaba y las piezas encontraban sus destinos. No ventas rápidas de comercio, sino adopciones meditadas por quienes entendían que llevaban a casa algo irrepetible. Mi madre, sentada en su silla alta, añadía la historia de cada pieza, convirtiendo cada transacción en una transmisión de memoria. Fue entonces, cerca del mediodía, cuando la puerta se abrió y entró Teresa. El murmullo de conversaciones cesó como cortado por un cuchillo. Mi prima avanzó despacio, y entonces vi que llevaba algo en las manos. Una caja de seguridad que reconocí al instante. Se detuvo en medio de la sala, bajo la araña de cristal de Bohemia, y por primera vez desde que éramos niñas, la vi completamente despojada de su armadura de compostura. «He venido a devolver lo que nunca debió salir de aquí», dijo con voz quebrada. Abrió la caja. El corazón de Madrid brilló bajo las luces, los 36 rubíes como gotas de sangre real sobre el terciopelo. Detrás, envueltas descuidadamente, el resto de las joyas robadas. El silencio era absoluto. Podías oír el tic-tac del reloj de pared, la respiración contenida de 30 personas, el latido desbocado de mi propio corazón. «No fui yo quien las robó», continuó Teresa, y las lágrimas rodaban ahora sin freno por sus mejillas perfectamente maquilladas. «Pero fui yo quien creó las condiciones para que alguien lo hiciera. Mi ambición, mi desesperación, mi miedo abrieron la puerta a esto». Di un paso hacia ella, luego otro. La sala entera parecía contener el aliento. Mi marido intentó quitarse la vida hace 3 noches. Su voz era apenas un susurro. Lo encontré a tiempo, pero mientras esperaba en el hospital, mientras no sabía si viviría o moriría, entendí algo. El dinero que tanto perseguía
Las deudas que me aterraban, nada de eso importaba si perdía mi alma en el proceso. Y casi la pierdo, Carmen. Casi pierdo todo lo que realmente importa por perseguir números en una cuenta bancaria. Tomé la caja de sus manos temblorosas. El peso del corazón de Madrid era exactamente como lo recordaba, pero ahora llevaba añadido el peso de todo lo que habíamos pasado para recuperarlo. ¿Quién las robó?, pregunté, aunque ya no importaba tanto como antes. No lo sé con certeza. Alguien que escuchó conversaciones que no debía, que vio una oportunidad en nuestro conflicto. Diego mencionó a alguien, pero sacudió la cabeza. Ya no importa. Están aquí. Están en casa. Miré a mi prima. Realmente la miré. Vi a la niña con la que construía castillos de arena, a la adolescente con la que compartía secretos, a la mujer que el miedo había convertido en enemiga. Y tomé una decisión que sabía mi padre habría aprobado. La familia es más que el oro, Teresa, dije, repitiendo sus propias palabras, pero dándoles el significado opuesto. Y tú eres familia. La abracé. En medio de aquella sala llena de extraños que de pronto no se sentían tan extraños, abracé a mi prima mientras ella sollozaba disculpas en mi hombro. Oí a mi madre murmurar, así sea, y a alguien aplaudir despacio, luego más rápido, hasta que toda la sala estalló en un aplauso que era por el perdón, por la redención, por la prueba de que no todo estaba perdido en este mundo cínico. Cuando nos separamos, vi que varios de los presentes se limpiaban discretamente los ojos. Elena Rothschild, la fría coleccionista suiza, tenía el rímel corrido. Esto, dijo Yamamoto-san a través de su intérprete, es más valioso que todas las joyas. Este momento, esta elección. Me siento honrado de haberlo presenciado. La exposición continuó, pero ahora era diferente. Ya no era solo una venta desesperada para salvar un negocio. Era una celebración de resiliencia, de perdón, de la capacidad humana para crear belleza, incluso desde el dolor. El corazón de Madrid volvió a su vitrina especial. No estaba en venta, nunca lo estaría, pero su presencia transformó todo. Los coleccionistas que habían venido por curiosidad ahora pujaban con fervor, entendiendo que llevaban a casa no solo joyas, sino fragmentos de una historia de superación. Alma de Madrid, nuestra pieza estrella, desató una guerra de pujas entre 3 coleccionistas. Finalmente fue adquirida por una fundación cultural española que prometió exhibirla junto a su hermana mayor en exposiciones futuras. El precio final nos dejó mudos, suficiente para pagar todas las deudas y tener capital para empezar de nuevo. Carlos lloró abiertamente cuando vendimos la última pieza de la colección. Luis lo palmeaba en la espalda mientras Esperanza repartía pañuelos. Rosa sonreía por primera vez en semanas. Mi madre presidía todo como una matriarca satisfecha que ve a su tribu prosperar. Pero el momento más emotivo llegó al final, cuando los compradores se habían ido y solo quedábamos la familia, de sangre y corazón. Teresa seguía allí, insegura de su lugar en esta nueva realidad. «Hay algo más», dijo sacando unos documentos. «He convencido a Goldstein de retirar su oferta. Les he dicho que Joyería Santa María no está en venta. Nunca lo estará, mientras uno Santa María quiera mantenerla viva». «2 Santa María», la corregí, «porque sigue siendo mi socia, Teresa, y vamos a necesitar toda la ayuda posible para reconstruir». Se echó a llorar de nuevo, pero ahora eran lágrimas diferentes. Mi madre se levantó de su silla y con pasos cuidadosos, pero decididos, se acercó a su sobrina. «Los Santa María perdonamos», dijo con su voz de matriarca. «Pero más importante, los Santa María aprendemos». «¿Has aprendido, Teresa?» «Sí, tía Pilar. He aprendido que el miedo es mal consejero y que la familia verdadera,
vale más que todo el oro del mundo. Rafael se acercó entonces, tímido, a pesar de haber sido el artífice de nuestro renacimiento. Señora Santamaría, me dijo, con su permiso me gustaría proponer algo. Podríamos reabrir el taller del sótano oficialmente, crear una escuela, enseñar las técnicas antiguas a nuevas generaciones, que lo que casi perdimos hoy no se pierda nunca. Miré alrededor, mi madre asintiendo con aprobación, mis hijos sonriendo con orgullo, mis empleados con esperanza renovada en los ojos, Teresa limpiándose las últimas lágrimas, Rafael esperando una respuesta que ya conocía. Sí, dije simplemente. Sí a todo. A la escuela, a la reconstrucción, al futuro. Porque hoy hemos demostrado que Joyería Santamaría es más que un negocio. Es un legado vivo, y mientras sigamos unidos, nada ni nadie podrá destruirlo. El sol de la tarde entraba oblicuo por los ventanales, haciendo brillar el corazón de Madrid en su vitrina recuperada. Pero brillábamos más nosotros, los supervivientes de una tormenta que había amenazado con arrastrarlo todo y que, en cambio, nos había enseñado de qué estábamos hechos realmente. No de oro ni piedras preciosas. Estábamos hechos de algo más duro y a la vez más flexible. Estábamos hechos de familia, de perdón, de la inquebrantable voluntad de convertir el carbón de la adversidad en los diamantes de la esperanza. La exposición del renacer había terminado. La verdadera reconstrucción acababa de empezar. 6 meses después, en una mañana de mayo en que Madrid olía a jazmines y promesas cumplidas, firmamos los papeles en la notaría de la calle Velázquez. Mi mano no tembló al estampar mi firma junto a las de Rafael y Teresa. Joyería Santamaría renacía oficialmente. Yo conservaba el 60%, Rafael recibía un merecido 20%, y el resto quedaba en manos de la familia, incluida Teresa, que había insistido en reducir su participación como parte de su penitencia. No es penitencia, le había dicho, es justicia. Rafael salvó lo que tú y yo casi destruimos. El notario, don Ernesto Villalobos, que había oficializado las escrituras de mi padre 30 años atrás, nos miró por encima de sus gafas de media luna. Es hermoso ver cómo algunas empresas familiares no solo sobreviven, sino que se fortalecen con las crisis, dijo mientras sellaba los documentos. Su abuelo estaría orgulloso, señora Santamaría. Rafael había cambiado en estos meses. Ya no era el vigilante nocturno encorvado que rondaba sombras ajenas. Ahora caminaba erguido. Las manos que habían recuperado su propósito se movían con la confianza del maestro que siempre fue. La Asociación de Joyeros de Madrid lo había reconocido oficialmente como maestro artesano, un título que no se otorgaba desde hacía una década. La escuela taller del sótano era ahora una realidad vibrante. Cada tarde, 12 aprendices bajaban las escaleras que antes conducían a un sepulcro de recuerdos y ahora llevaban a un hervidero de creatividad. Carlos supervisaba a los más avanzados, Luis enseñaba las técnicas básicas y Rafael hacía magia, transmitiendo no solo técnicas, sino la pasión que convierte el oficio en arte. El metal tiene memoria. Lo oía repetir mientras guiaba las manos torpes de un aprendiz. Respétalo y te responderá. Teresa había vendido su casa en La Moraleja y se había mudado a un piso modesto en Chamberí. La terapia la había ayudado, pero más la había sanado el trabajo diario en la joyería, donde ahora se encargaba de las relaciones con proveedores internacionales. Su don para los idiomas y su red de contactos, antes usados para la intriga, ahora servían para conseguir las mejores piedras a los mejores precios. Es mi forma de reparar el daño, me dijo un día mientras revisábamos un envío de esmeraldas colombianas. Cada euro que ahorro es un pequeño perdón que me doy a mí misma. Su marido, contra todo pronóstico, se había recuperado. Trabajaba ahora como contable en una ONG, habiendo renunciado a los sueños de grandeza que casi lo destruyen.
Los veía a veces paseando por el retiro, cogidos de la mano como adolescentes que han aprendido el valor de lo simple. Diego cumplía su servicio comunitario enseñando matemáticas básicas en un centro de reinserción. El juez, a petición nuestra, había sido benévolo. 2 años de servicios comunitarios en lugar de prisión. Venía a vernos una vez al mes, a pagar simbólicamente parte de lo robado con trabajo en los libros de contabilidad. Cada día entiendo más lo que perdí por ambición. Me confesó en una de esas visitas. No solo dinero o prestigio, perdí mi honor. Y eso es más difícil de recuperar que cualquier joya. Pero el verdadero milagro ocurría en la tienda misma. Las vitrinas volvían a brillar, llenas de piezas nuevas que combinaban la tradición con toques contemporáneos. Elena había resultado tener un talento excepcional para el diseño, creando una línea para jóvenes que respetaba nuestras raíces, pero hablaba el idioma del siglo XXI. Tradición sin momificación, la llamaba ella. El abuelo Manuel innovó en su época. Nosotros debemos hacer lo mismo. Miguel, por su parte, había implementado un sistema de certificación médica para nuestras piezas, garantizando que todos los materiales eran hipoalergénicos, una innovación que nos había abierto un mercado completamente nuevo. El Corazón de Madrid presidía todo desde su vitrina renovada, pero ya no estaba solo. Alma de Madrid había vuelto a casa después de su exposición en el Museo de Artes Decorativas, y las 2 hermanas dialogaban en silencio sobre pérdidas y renacimientos. Fue mi madre quien sugirió que Elena usara el Corazón de Madrid en su boda. Las joyas están para los momentos importantes, dijo con esa sabiduría simple de los que han vivido mucho. Y no hay momento más importante que cuando 2 vidas se unen para crear futuro. La boda se celebró un sábado luminoso de junio en la iglesia de San Jerónimo el Real. Elena estaba radiante. El vestido de novia de mi abuela adaptado a su figura, y el Corazón de Madrid brillando sobre su escote, como si los rubíes celebraran estar de nuevo en una ocasión de alegría después de tantas lágrimas. Pablo, el novio, un ingeniero de telecomunicaciones que la adoraba con esa devoción callada de los hombres buenos, no podía apartar los ojos de ella. Cuando intercambiaron los anillos, diseñados por Rafael especialmente para la ocasión, vi a Alberto en la sonrisa de nuestra hija, y por primera vez el recuerdo no dolió. Era como un saludo cálido desde el pasado, una bendición para el futuro. En el banquete, que celebramos en el patio de la antigua casa de mis padres, ahora convertida en espacio para eventos, los discursos fueron fluyendo como el buen vino de Rioja que servíamos. Rafael, convertido en el tío postizo que Elena nunca tuvo, habló de cómo las joyas más valiosas son las que se forjan en la adversidad. Teresa, con voz todavía marcada por la emoción, agradeció públicamente el perdón que le había devuelto la familia. Miguel, haciendo de hermano mayor orgulloso, bromeó sobre cómo Elena siempre conseguía lo que quería, incluido salvar una joyería centenaria con sus diseños imposibles. Pero fue mi madre quien robó el espectáculo. A sus 83 años, se levantó apoyada en su bastón y el salón enmudeció. He visto nacer a 4 generaciones de Santa María, comenzó con voz clara. He visto a esta familia sobrevivir a una guerra civil, a 2 crisis económicas, a pérdidas que habrían destruido a otros. Y hoy, viendo a mi nieta casarse con el collar que mi suegro creó con amor hace casi un siglo, entiendo algo fundamental. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo a todos los presentes. Las joyas brillan, es cierto, pero es la familia la que resplandece. El oro puede robarse, las piedras pueden perderse, pero lo que somos, lo que nos une, eso es indestructible. Elena, hija, llevas en el cuello rubíes preciosos, pero llevas en el corazón algo más valioso, la certeza de pertenecer a una familia que sabe caer y levantarse, que sabe perdonar y aprender, que sabe que el amor es la única riqueza verdadera. No hubo ojo seco en el salón. Elena corrió a abrazar a su abuela.
el corazón de Madrid, atrapando las luces del atardecer como si quisiera guardar ese momento para siempre. La fiesta continuó hasta la madrugada. Vi a Carlos enseñando pasos de sevillanas a los aprendices jóvenes, a Rosa presumiendo de sus nietos universitarios, a Esperanza contando historias de clientes imposibles a quien quisiera escucharla. La joyería no era solo un negocio, era el corazón de una comunidad que había elegido salvarse junta. 2 días después, la vida retomó su ritmo normal, o más bien, su nuevo ritmo, porque nada volvería a ser exactamente como antes, y eso estaba bien. Me encontré esa tarde en el taller con Rafael, revisando los diseños para la colección de otoño. Trabajábamos en silencio cómodo, ese silencio de quienes han compartido batallas y ya no necesitan palabras para entenderse. He estado pensando, dijo de pronto, en crear una pieza especial, algo que cuente nuestra historia, la de estos meses. ¿Tienes alguna idea? Desplegó un boceto. Era un broche con forma de ave fénix, las alas extendidas hechas de oro de diferentes tonos para representar las llamas, el cuerpo con incrustaciones de piedras recuperadas de piezas dañadas en el robo. Renacimiento, dijo simplemente, para recordar que a veces hay que arder para volver a volar. Asentí, emocionada por la belleza y el simbolismo del diseño. Mientras discutíamos los detalles técnicos, oí la voz de mi madre en la sala principal. Había venido, como cada tarde desde la boda, a supervisar y contar historias a quien quisiera escucharlas. Y entonces el bisabuelo Joaquín le dijo a la condesa: «Señora, puedo hacer que las piedras brillen, pero no puedo hacer que su corazón sea menos duro». La oí narrar, seguida de las risas de los aprendices. Sonreí. Algunas de las historias de mi madre eran más leyenda que realidad, pero ¿qué importaba? Las historias, como las joyas, se pulen con el tiempo hasta convertirse en algo más hermoso que la simple verdad. El son de la tarde entraba oblicuo por las ventanas del sótano, iluminando motas de polvo que danzaban como pequeños diamantes en el aire. En la mesa de trabajo, entre herramientas que habían pasado por 4 generaciones de manos, el diseño del ave fénix esperaba cobrar vida. ¿Sabes?, le dije a Rafael. Durante el peor momento, cuando creí que perdería todo, mi madre me dijo que las tormentas pasan, pero las raíces profundas permanecen. No entendí entonces cuánta razón tenía. Rafael sonrió, esa sonrisa que transformaba su rostro serio en algo casi paternal. Las raíces estaban aquí todo el tiempo. Señaló alrededor del taller. Solo necesitaban agua para volver a brotar. Y el agua fueron las lágrimas que derramamos juntos. Escuchamos a mi madre cambiar de historia, ahora narrando cómo el corazón de Madrid había brillado en la boda de Elena como si los ángeles lo hubieran pulido especialmente para la ocasión. Los aprendices la escuchaban embelesados, absorbiendo no solo técnicas, sino la mística del oficio. Me levanté y me acerqué a la ventana que daba a un pequeño patio interior. Un jazmín que alguien había plantado años atrás trepaba por la pared, sus flores blancas perfumando el aire del taller. Como nosotros, había encontrado la manera de crecer incluso entre piedras. Carmen. La voz de Rafael me sacó de mis pensamientos. Hay algo que nunca te dije. El día que te mostré este taller, cuando estabas a punto de rendirte, tu abuelo me hizo prometer algo antes de morir. Me hizo jurar que si algún día los Santamaría necesitaban ayuda, yo estaría aquí, que devolvería lo que él me había dado. Me volví a mirarlo, las lágrimas amenazando de nuevo. ¿Cumpliste tu promesa? No, negó con la cabeza. La promesa se cumplió sola, porque al salvar la joyería me salvé a mí mismo. Recuperé mi propósito, mi arte, mi lugar en el mundo. Tu abuelo lo sabía. Sabía que ayudando a otros nos salvamos nosotros mismos. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Elena asomó la cabeza, todavía bronceada de su luna de miel en Santorini.
Mamá, Rafael, venid arriba. La abuela está contando la historia de cuando el bisabuelo hizo un anillo con un meteorito, y tenéis que oírla. Jura que es verdad. Subimos riendo, dejando atrás los diseños y las herramientas, subiendo hacia la luz y las voces de nuestra familia extendida. En la sala principal, mi madre presidía su corte de oyentes cautivos, gesticulando con sus manos enjolladas, mientras narraba imposibles que de alguna manera sonaban ciertas. Me detuve un momento en el umbral, observando la escena. Teresa tomaba notas, probablemente pensando en cómo usar esas historias para marketing. Miguel había venido directo del hospital y escuchaba con esa media sonrisa de quien conoce las exageraciones de su abuela pero las ama igualmente. Los aprendices absorbían cada palabra como si fuera doctrina sagrada. Y en su vitrina, el corazón de Madrid brillaba, testigo silencioso de todo lo que habíamos perdido y encontrado. Las joyas brillan, había dicho mi madre, pero la familia resplandece. Tenía razón. Todo el oro y todas las piedras preciosas del mundo no valían lo que teníamos en esa sala. Amor, perdón, propósito compartido, historias que nos unían al pasado mientras construíamos el futuro. Entré y me senté junto a Elena, que automáticamente entrelazó su mano con la mía. Rafael se quedó de pie junto a la vitrina del Corazón de Madrid, como un guardián que por fin había encontrado su puesto. Y mi madre continuó hilando sus historias, tejiendo con palabras la red invisible que nos mantenía unidos. Joyería Santa María había sobrevivido a su prueba más dura. Pero más que sobrevivir, había renacido. Y mientras hubiera manos dispuestas a crear belleza, corazones dispuestos a perdonar e historias que contar, seguiríamos brillando. No como el oro, que es frío y puede robarse, sino como una familia que había aprendido que el verdadero tesoro no se guarda en vitrinas. Se lleva en el corazón, se comparte en el trabajo, se transmite en las historias y resplandece más fuerte con cada generación que elige honrar el pasado mientras forja el futuro. El sol se ponía sobre Madrid, tiñendo de oro las calles que habían visto nacer nuestro negocio 150 años atrás. En algún lugar de la ciudad, alguien se comprometería esa noche con un anillo salido de nuestro taller. En algún lugar, nuestras joyas serían testigos de promesas, celebraciones, momentos que se volverían recuerdos preciosos. Y nosotros seguiríamos aquí, guardianes de sueños engarzados en metal precioso, pero sobre todo, guardianes unos de otros. Porque esa es la verdadera herencia de los Santa María. No las joyas que creamos, sino el amor que nos une. Las últimas palabras de mi padre resonaron en mi memoria mientras veía a mi familia reunida. Somos los guardianes de los sueños de la gente, Carmen. Sí, papá. Pensé, mientras el atardecer doraba la escena. Somos guardianes de sueños, pero sobre todo, somos guardianes unos de otros. Y ese es el brillo que ningún ladrón podrá robarnos jamás. Queridos amigos, ¿les ha emocionado la historia de Carmen y su familia? ¿Qué piensan sobre su decisión de perdonar a Teresa? Escriban sus opiniones en los comentarios y compartan de qué ciudad nos escuchan. Si les ha gustado, regálennos un me gusta y compartan con sus amigos, es muy importante para nosotros. No olviden suscribirse al canal. En la descripción encontrarán más relatos como este. Les deseamos mucha salud y un excelente ánimo.